Hola, ¿cómo les va? Nuevamente me siento agradado de estar nuevamente en Betel, compartiendo esta hora que nos ha dado el Señor para las alabanzas, para la prédica, estas puertas virtuales que se abren para cada uno de nosotros. Para mí también, que estas semanas fueron muy difíciles, pero me alegro de estar nuevamente en la presencia del Señor. Así que vamos directamente a las alabanzas, amén. Tan triste y solo me encontraba sentada a las puertas de mi corazón. Las lágrimas caían como pétalos de flor cuando llega el otoño al jardín de Dios. Y fue así como una tarde esperé toda mi vida escucharte así. Ahora yo sé que Jesús invítame a entrar, invítame a entrar. 3 veces golpeado tu puerta, cenaré contigo, conmigo. Triste y solo me encontraba sentada a las puertas de mi corazón. Las lágrimas caían como pétalos de flor cuando llega el otoño al jardín de Dios. Y fue así como una tarde te vi, esperé toda mi vida escucharte decir. Ahora yo soy Jesús, invítame a entrar, invítame a entrar. 3 veces golpeado tu puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Quiero que me escuches hoy. Vengo a contarte sobre alguien especial. El relato de aquel que partió la historia en dos. Caminó entre los hombres, habló como uno más, hecho menos que los ángeles. La omnipotencia convertida en un cuerpo mortal. La manifestación gloriosa de Dios.
personificación del amor de Dios, puesto que no hay amor más grande que el de aquel que dio la vida por sus amigos. Quiero que me escuches hoy. Vengo a contarte sobre alguien especial. El relato de aquel que partió la historia en dos. Por la fe, a ver su justicia alcanzó. Por la fe, en lo que lo transpuso. No es su fe, fue el verdadero de salvación. Y también Abraham, porque fue amigo de Dios. Por la fe se bendijo a sus hijos. El tiempo quedaría en hablar de los demás. Por la fe, el Hijo de Dios. Por la fe, Cristo que soy. Soy yo, yeah. Por la fe, nosotros creemos en Dios. Por la fe, su amor alabo tu nombre hoy. Por la fe, el Hijo de Dios. Por la fe, Cristo que soy. Oh, yeah. Gloria a Dios, bendito sea el que vive. Bendito sea el que vive. Bendiciones, hermanos queridos. El Señor los bendiga en esta mañana. Estamos haciendo este humilde programa de la Casa de Oración Betel. ¿No es cierto, sierva? Bendiciones. Amén, siervo. Nuevamente acá Luciano con sus alabanzas preciosas para el Señor. Que ya se mueve el Espíritu Santo cuando uno empieza a adorar al Señor y a bendecir su nombre. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hacerlo a la oración. A la oración. Estamos Bendito aquí. Jesús. Gracias, Sí, Señor. Eleve sus manos santas allí. Bendito el que El vive. Señor está ya ministrando. Que el Señor sus bendiga vidas. sus vidas en esta mañana. Sí, Señor. Imploramos el Bendice, favor Señor. del Dios Todopoderoso, Oh, Padre. del Verbo encarnado, Oh, gloria. de Jesucristo nuestro Señor. El Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Padre bendito, Bendiga santo. tu familia. Bendiga este pequeño y humilde Sí, lugar. Señor, bendito. Bendiga en este momento tus proyectos y tus sueños. Bendito. Que el Señor bendiga cada labor. Aquellos que predican el Evangelio. Gloria. Aquellos que necesitan del Señor y no lo Oh, conocen. sí, Señor. Aquellos que necesitan un Padre bueno. Impartimos todas las bendiciones Oh, sí, Señor. para cada uno de ustedes que están allí del otro lado. Amén. El Señor multiplique sus bendiciones en cada hogar que están allí
esperando recibir de Él. Amén, Que el Señor los Señor. bendiga en el nombre del Señor Oh, Jesucristo. gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Gracias, Señor, por Carolina también que está aquí con nosotros, Bendito que compartiendo. Gloria. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Bueno, lo voy a llevar a la reflexión Amén. del alma. Gloria a En Dios. esta mañana la reflexión significa la cruz. Gloria al Señor. Es realmente para que usted me vaya acompañando en el relato. Usted sería una de estas personas que tomaría esta cruz. ¿Cómo la va llevando en la vida? Amén. Pero aquí se trata de un joven. Este joven tenía como 20 años y encuentra un montón de gente, muchísima gente que estaba alrededor de él y había muchas cruces en esta reflexión. Cada uno iba y buscaba y se llevaba una cruz. Todas eran iguales. La cruz siempre es la misma. Amén. Entonces empiezan a caminar cada uno con su cruz. El camino que emprendían tenía un cartel al costado que decía vida. ¿Me va acompañando? Usted ya tomó su cruz, también igual que nosotros. Bueno, sigue caminando cada uno con su cruz y este joven, en especial, comienza su vida cristiana. Cuando va en el trayecto, ve otro cartel que decía maldad en el corazón. Y él dice, uy, esta cruz me está haciendo pesada, la voy a cortar. Me voy a detener en maldad en el corazón. Cortó la cruz. Después sigue. Las demás personas seguían caminando con su cruz. La de ella le faltaba un pedazo. Luego sigue caminando y hay otro cartel que decía casino. Pero para entrar acá tengo que cortar de nuevo la cruz porque no puedo. La tengo que dejar afuera y después entro. Después que salgo la llevo de nuevo. Bueno, otra vez cortó la cruz. Sigue más adelante y ve mundo. Decía vanidad mundana. Las vanidades de los malos pensamientos, de tener odio, de no ser feliz cuando a otro le va bien. Cortó otro pedazo de la cruz y se detuvo en ese cartel. Me va acompañando, hermano, porque es el progreso del peregrino, es su vida. Si usted tiene todas esas cosas, vaya meditando en lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. Bueno, los demás, ninguno de ellos se detenía en esas banalidades, ni en la maldad en el corazón, ni el casino. Después había muchos carteles que en el transcurso del camino decía baile, malas compañías, todo lo que el mundo atrae, amén, las malas palabras, todo eso eran carteles. Y este joven empieza a cortar esa cruz. Cada vez que se detenía en una vanidad del mundo, la cruz de él la iba cortando él mismo. Hasta que un momento llega a un lugar donde había dos caminos. Uno que siguieron los cristianos y otro que él dijo, esta cruz no me sirve. ¿Para qué la voy a llevar si ya no me pesa? La corté tanto que la dejo. La tiró así a un costado y siguió. Él no se dio cuenta que el camino se abría. Cuando los cristianos siguieron por el camino de la derecha, él siguió por el camino de la izquierda. Pero en un momento, como una colectora, se volvieron a encontrar en el camino. Él y los cristianos. Él ya no tenía la cruz, no le sirvió de nada en la cruz durante el transcurso de su vida. Pensaba que todo le iba bien. A veces mucha gente piensa que en la cruz la vida le va bien. Pero llegó un momento que había que cruzar un río. Era un pequeño río que pasaba por debajo de un precipicio. Entonces todos los cristianos dijeron, uy, qué bueno, esta cruz nos sirve para cruzar al otro lado, que estaba la tierra prometida, el lugar donde cada uno había empezado su camino para llegar. Todos pusieron su cruz y pasaron del otro lado y daban gloria a Dios. Había sido bueno llevar esa cruz tantos años, no detenerse en el camino con la maldad, pero a este que ya no tenía la cruz,
no tenía cómo cruzar para el otro lado. Quiso pedirle a los que estaban al lado de él y ellos le dijeron no, porque la nuestra la llevamos con dificultades, con tristezas, con angustia. A nosotros también nos hubiera gustado detenernos en el casino, como hacías vos en tu fiesta, pero nosotros decidimos llevarla y hoy tenemos nuestra recompensa. Cada uno recibe lo que siembra. Amén. Este sembró para mal y los otros para el cielo, a llegar a la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué lugar estamos nosotros, siervos? Sí. Hay que pensar, ¿en qué lugar? Amén. Esa cruz que llevamos los cristianos es negarnos a nosotros mismos. Mucha gente se piensa que el cristianismo, que seguirlo a Cristo es seguir con nuestra vida de siempre, y no es así. Hay que negarse, hay que servirle al Señor, mostrarle a los demás con nuestro ejemplo que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que te ayuda en cada vicisitud de tu vida. No acortar la cruz ni tirarla. ¿Sabe cuánta gente tira la cruz, hermanos? Tiran esa cruz no teniendo compromiso, no tener ese amor por el otro, siempre con cosas raras en sus corazones, mundanalidad. Pero eso no sirve para llegar al cielo, ¿cierto? No. Cuando la persona desecha la cruz, después se olvida, pero Dios no se olvida. Dios tiene memoria. Por eso en esta mañana reflexionemos. Si estamos acortando nuestra cruz, vamos y buscamos otra. Y decimos, Señor, nos negamos a nosotros mismos por seguirte, por servirte, para que cuando venga el problema o la dificultad, estemos aptos. Pero sepa, hermano, que esa cruz le sirvió a todo y pasaron. El que dejó la cruz fue el que... Muchos más los que cruzamos que los que se quedan. Amén. Bueno, siervo. Bueno. Gloria a Dios, le gustó Amén. a los chicos. Amén. Sí, Señor. Bueno, vamos a hablar hoy de las dos simientes. Oh, gloria. ¿Qué? La pregunta es, ¿a cuál de las dos simientes pertenecemos cada uno de nosotros? Y usted dirá, ¿qué significa simiente? Bueno, el Señor lo estableció en el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que se le había dicho que no comieran, inducidos por la malvada serpiente, cayeron de la gracia y fueron enviados a la tierra, sacados del huerto del Edén y enviados a la tierra. Pero antes de salir del huerto, vamos a leer un pequeño versículo que se encuentra allí en Génesis. Génesis 3:15. El principio del libro. Amén. Usted lo puede encontrar fácilmente. Gloria al Señor. 3:15. Dios le declara al diablo, Satanás, serpiente antigua, tiene muchos nombres, también cabra, y el Señor declara una palabra que se cumplió, creyendo el diablo que había ganado todas las riquezas, el poder, la gloria, destituido al hombre de la gracia. Él creyó que había vencido a Dios, haciéndose pasar por Dios, pero el Señor le declaró estas palabras que vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Y la palabra del Señor dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, la simiente es la descendencia. La descendencia de esa serpiente fue Judas Iscariote. Y la descendencia de la mujer fue Jesús, el Cristo. Bien, significa que hay dos simientes. En la palabra de Dios, siempre los grandes hombres ungidos, llamados por el Señor, hablaron de estas dos simientes. Nosotros los cristianos somos la simiente de Jesucristo que nos da vida y vida eterna.
pero sigue estando la simiente diabólica, la simiente de la víbora. Y en distintos pasajes bíblicos nos encontramos que el Señor declaraba continuamente esa diferencia entre unos y los otros. Y Juan el Bautista también lo declara. Pero vamos a leer algunos versículos bíblicos como para después entender bien a lo que se refiere el Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es: ¿a qué simiente pertenezco yo? Porque es para todos por igual, para que nadie se ofenda. Bien. A ver, vamos a leer allí en Juan 8:44, el libro de Juan 8:44, el Evangelio de San Juan. Después va a ir redondeando todo el Señor para que vos puedas entender bien a lo que se quiere referir el Espíritu Santo, que estamos en una guerra espiritual constante. Bien. 8:44 del Evangelio de San Juan. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesucristo le dice al pueblo judío. Capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis así hacer. Él ha sido homicida desde el principio, cuando Caín mata a Abel, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí está el diablo, y también está la simiente, sus hijos. El Señor Jesucristo continuamente le decía al pueblo que escuchaba su voz que ellos eran generación de víboras y que continuamente lo querían matar. Y entonces ellos le decían: pero no, vos tenés demonio, ¿cómo te vamos a querer matar? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero al decirle esas palabras, que no los querían matar, al final lo mataron crucificándolo en la cruz. Quiere decir que era una generación de víboras. Era la simiente del diablo establecida en tantas miles de personas que gritaban a una voz: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Así que, hermanos queridos, estamos en una guerra espiritual. Hay dos bandos. Están la simiente de la mujer en Cristo Jesús, los cristianos, los creyentes, los verdaderos creyentes, los que hemos sido comprados y elegidos por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y están los que siempre van a estar, los hijos del diablo, o aquí le llaman, como lo dijo Juan, San Juan, allí. Vamos a verlo a Juan en Mateo 3:7. Juan el Bautista me estoy refiriendo. Amén. Bien, Mateo 3:7 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, te decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, porque ellos no se querían bautizar. Y el bautismo de Juan era para eso, mostrar un arrepentimiento a una vida desenfrenada, contrario a la voluntad del Señor. Bien, por eso iban los publicanos y las rameras, dice la palabra del Señor, a bautizarse por Juan. Entonces, él también se refiere a una generación de víboras. Bien, que pone tropiezo al Evangelio, que pone tropiezo a aquellos que peregrinan con esa cruz, como dijo la sierva, que a veces es muy pesada, que a veces los conflictos, las pruebas, las necesidades hacen que esa cruz no sea tan liviana, sino que
está puesta a prueba nuestra fe cuando vienen esos conflictos en la vida, en la familia, en el matrimonio. Bien. Ahora, entonces, nos damos cuenta que hay una guerra espiritual entre los dos bandos. ¿En cuál de los dos lugares estás? Porque las víboras están en todos lados. Vamos a leer, para entender un poco mejor la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, y nos vamos a encontrar cuál es el efecto de la víbora, de las malas personas, aún de los malos cristianos. 28:3 encontramos con una historia maravillosa del apóstol San Pablo, siervo de Dios, apóstol y predicador del Evangelio de Jesucristo. Él estaba pasando por un naufragio, 14 días ayunando, frío, se salvaron. El ángel del Señor lo visitó en el barco y le dijo: Pablo, quédate tranquilo, yo estoy con vos, te voy a proteger, y me has pedido la vida de todos los que están en el barco, ellos también se van a salvar junto a ti. Entonces, él, creyendo que hablaba con el Señor, se lo declaró al pueblo que estaba allí, a las personas que estaban allí en el barco antes de naufragar. Pero después que el viento y la tormenta azotó el barco, él se encuentra que se salvaron y están en esa isla allí y tenían frío. Vamos a situarnos en lo que le estaba pasando al apóstol de Dios, al perito, arquitecto se le llamó también, el Evangelio de Jesucristo predicado por este hombre maravilloso. Bien, entonces leemos 28:3 y vemos algo. Y podemos leerlo y compartirlo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Es una víbora literal, claro. ¿Cierto? Sí, sí. Este hombre fue mordido por una víbora. Pero ¿qué hizo él con la víbora? La sacudió y la echó al fuego. Bien, ahora nos encontramos que hay otro tipo de víboras, como dijimos al principio, la simiente de la serpiente, que está en todos lados. ¿Por qué? Puede estar en tu vecindario, vecinos, brujos, hechiceros que quieren tu mal, que te envidian, que no quieren el bien, que te quieren ver empobrecido, arrastrado, pasando necesidades, y entonces colaboran de esta manera para que te vaya mal en la vida. Acordate, es una guerra espiritual. Lo tenés en tu trabajo, lo podés tener en tu familia, en la propia iglesia, en el colectivo, en el remis, en el andar cotidiano. Siempre van a estar las dos simientes. Por eso te dije al principio, ¿a cuál de las dos simientes perteneces? No crea que por ir a una iglesia te va a ser distinto si tenés un corazón malvado y perverso. Porque, ¿qué pasó con Judas, el Iscariote? ¿En qué momento se transformó ese hombre en la simiente del diablo? ¿Cuándo fue? Cuando él sustraía de la bolsa el dinero, era un ladrón. Cuando él se camuflaba alrededor de los siervos de Dios, haciéndose el buenito, y era un perverso. Tal es así que cuando llegó el momento, el Señor Jesucristo en el aposento alto dijo: uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos se preguntaron: ¿quién es, Señor? Estaba la simiente de la víbora allí, entre ellos, y ellos no se daban cuenta, porque se preguntaban a sí mismos: che, ¿seré yo? ¿Sos vos? A ver, Juan, vos que te recostás en el pecho del Señor, preguntale a él, porque los otros le tenían miedo. No querían afrontar semejante situación. Y Juan le dice: ¿quién es, Señor?
Y el Señor le dijo, el que coma el pan mojado que yo le doy. Y cuando él puso el pan, Judas tomó el pan y el diablo, Satanás, entró en él. Y entonces el Señor le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hacelo rápido. Oh, Señor. Y Judas vendió al Señor Jesucristo con un beso en la mejilla por 30 monedas de plata. Entonces, no estoy mintiendo, estoy declarando palabras de verdad, que las víboras están a nuestro alrededor y que al escuchar este mensaje podemos cambiar si realmente estamos siendo usados por esos demonios. Porque la sangre de Jesucristo fue vertida en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Gloria a Dios Santo. Para amigarnos con el Padre bueno de las luces. Nos reconcilió Dios con Dios, como lo dijimos el domingo anterior. Que ese es un camino nuevo. Ahora bien, ¿cómo actúan las víboras? De esa manera, poniendo tropiezo al Evangelio. Opinando de cosas que no saben, que solamente ellos lo que dicen es cortar cada día su cruz, no la quieren llevar y no quieren que vos, que con sacrificio la estás llevando para llegar al cielo, te quieran obligar para que vos la cortés y te vayas al lado de ellos que llevan una vida desenfrenada. Bien, ¿cuál es nuestra postura como verdadero creyente? Defendernos espiritualmente y esas víboras tirarlas al fuego. Gloria a Dios, gloria al Señor. Espiritualmente estoy hablando, a través de la unción del Espíritu Santo que es fuego consumidor. Malas personas, malos parientes que nos rodean, malas amistades que nos rodean, vecinos malos que son víboras, la simiente de la serpiente, nos rodean continuamente. Entonces, a ese tipo de comentarios, tirarlo al fuego como hizo el apóstol San Pablo. Las preocupaciones, los vicios, las maldades, comenzar a tirar esas cosas al fuego. Conversaciones que no aprovechan, discusiones que tampoco, hay que tirar esas cosas al fuego. La tristeza, el dolor, el desaliento, las amarguras del alma, comenzar a despojarte de esas cosas y ya sé como hizo el apóstol. Pueden morder, pueden picar, pero ahí nomás, ¡pac!, la tirás al fuego y se terminó el problema, lo sacaste de tu vida. En el nombre de Jesús se puede. Amén. Amén, sí. Amén. Que se En puede. el nombre de Jesús. Y comenzás a ser distinto, Amén. A ser feliz, a sacar esas cosas que no convienen. Mirá qué opina el pueblo al ver a este hombre sufriente, con frío, 14 días de ayuno, con el miedo, se la pasaba orando al Señor para que lo venga a visitar, y el Señor vino y lo fortaleció y le levantó con poder. Pero y todo lo que sufrió en ese momento, ¿quién se lo quitó? Pero mirá las personas que opinan. Cuando los naturales, versículo 4, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ya opinaron ellos. Es lo mismo cuando vos estás pasando por prueba, que te quedaste sin trabajo, o simplemente te va bien en la vida y te compraste un auto, pusiste en negocio. Lo primero que dicen las víboras es, ¿de dónde habrás sacado el dinero? Este seguro que está vendiendo droga. Este es un ladrón, mirá cómo progresó, está estafando. O esa iglesia que creció, ese está robándole a las ovejas. Las víboras hacen ese tipo de comentarios, porque son de la simiente de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo. Y ellos decían, somos hijos de Abraham, pertenecemos al Sanedrín, somos el pueblo judío escogido por Dios. Pero me quieren matar, dijo el Señor.
entonces no son hijos de Abraham, porque si ustedes hubiesen aprendido de Abraham, hubiesen sabido que yo salí de él y que él habló conmigo. Me amarían, dijo. Y me amarían Amén. por ser hijos de Abraham. Pero no, lo quisieron apedrear. Oh, Señor. Bien, esta gente opinaba de algo que no sabían el por qué. El apóstol estaba pasando por prueba para dar testimonio Gloria. del Señor Jesucristo y del Gloria. Evangelio que había traído salvación para la humanidad. Amén. No era que era un malhechor. Estaba allí por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria. Pero la gente, los naturales, no entienden lo que es servirle a Dios. Ellos le sirven a su padre el diablo. Por eso la voluntad del diablo quieren hacer que te vaya mal en la vida. Y como están mezclados, como Judas lo hacía en el cuerpo de Jesucristo, se parecía. al cristiano. Era como el campo cuando fue sembrado. La cizaña. La cizaña es parecida al trigo, pero no lo es. No lo es. Y está allí para contaminar al trigo. Para Parecido. hacen errar ese tipo de Claro que sí, hacen errar. Si eso es lo que quieren. Claro. Que nos vaya mal en la vida porque somos verdaderos creyentes. Gloria. Pero la víbora no le va a gustar escuchar lo que estoy diciendo No. porque lo estoy desenmascarando. Amén. Bien, ¿qué más dijeron? A ver, no lo deja vivir la justicia de Dios. Ya eran creyentes ellos también. Ya lo pensaban que era el Señor. Sí. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Oh, Entonces gloria. tomó una actitud. Gloria. Dejalos que hablen. Había un hombre cuando nosotros recién nos iniciábamos, habíamos recibido el llamado, y un hombre que iba a una iglesia dijo, cualquiera pone 3 o 4 sillas y ya es pastor. Nosotros hace 27 años que estábamos predicando el Evangelio de Jesucristo Gloria. y ese hombre falleció. Señor. Así que no es lo que diga el hombre por la envidia. Por eso dije, las víboras están en la iglesia. Sí, Señor. También están allí. Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es lo que prevaleció? La voluntad del Señor Jesucristo Amén. en el llamado, Amén. como lo puede hacer en tu vida, por supuesto, Sí, ¿no es Señor. cierto? Sí, Señor. Entonces, versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase. Que se muriera. Claro, no fueron a ver, este hombre, ¿cómo te llamas? Pablo me llama, para que te voy a traer algo para curarte. No, déjalo que se revuelque, a ver qué pasa. Oh, Dios. Esa es la maldad del corazón de las víboras. Sí, Señor. No le interesa al prójimo. No le interesa aquel que predica el Evangelio, aquel que se esfuerza, aquel que pasa por prueba, aquel que le cuesta tanto progresar, porque estamos luchando contra este infierno invisible y las víboras que están operando para que nos vaya mal en la vida. Y muchas veces, por ejemplo, hay un capítulo maravilloso, que es el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, que habla de Ananías y Zafira. Esto ocurre después ya se establece el primer pacto. Porque muchos dicen, no, las ofrendas, los diezmos, no, es el antiguo pacto, el nuevo no habla nada de eso, pero allí hay una ley dada por los apóstoles diciéndole al pueblo, el Señor nos ordenó que tenemos que esparcir el Evangelio, tenemos que llevar el Evangelio afuera y no tenemos un solo peso. Cuando estaba el Señor, dijo Pedro, yo había sacado del pez la dracma, porque me lo había ordenado él. Yo tiré el anzuelo y el pescadito me dio la dracma para pagar. Entonces o cuando tiraban la red a la derecha, siempre se cumplió mientras estaba el Señor con su gloria y poder. Ahora le tocaba a ellos predicar el Evangelio. Se necesitaba dinero. Pero ¿qué dijo Ananías y Zafira? Mintieron. Y no le mintieron al apóstol San Pedro. San Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? No era a él, al Espíritu Santo. Y les dijo también, ¿por qué dejaste, Ananías, que Satanás pusiera esto en tu corazón? Otra vez. ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera
esto en tu corazón, de retener los diezmos, las ofrendas, que sirven para esparcir la semilla, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si el dinero es tuyo, guardátelo y haz lo que quieras, pero no le mientas al Espíritu Santo robándole. Y allí partieron los dos. Bien. Es una manera de lo que se habló antes, siervo, de cortar la cruz. Esa es una forma. Entonces, Empieza para así. que no se difunda el Evangelio, te ponen tropiezo. Son las víboras mezcladas allí en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, te lo dije recién, en el colectivo, en el remis, en cualquier, hasta en la luna. Oh, sí, Señor. Sí, bien. Así que allí estaban ellos esperando que a vos te vaya mal en la vida. Oh, Los Señor. malos vecinos. Esperan de que vos no progreses, te pelees con tu mujer, le vaya mal a tus hijos, te dejen sin trabajo, brujería, hechicería, como dije recién, que son las armas que utilizan estas víboras para que no funcione el Evangelio, para hacerte caer, para hacerte tropezar. Te persiguen continuamente porque es la simiente de la víbora, es la simiente de la serpiente, del diablo y Satanás, que lucha para que el Evangelio no se difunda. Porque si se levantan hombres y mujeres con fe, las obras del diablo la pueden destruir. Amén. Esas fortalezas diabólicas, a través de la reprensión del Espíritu Santo y la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia, esos demonios huyen Gloria. y no tienen nada para hacer en la vida y en la familia de los verdaderos creyentes, Amén. que luchan, que se esfuerzan, que hacemos este programa como nosotros con nada, hermanos queridos. Oh, sí, Con Señor. nada, no tenemos un micrófono como hacen las demás radios, ni una guitarra 0 kilómetros, todo lo que tenemos es usado. Oh, sí, Pero Señor. no nos arrepentimos de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es poder Amén. y poder de Dios, Amén. para la salvación de las almas, Gloria a Dios. para que muchos se encuentren con Él y obtengan esa redención eterna, Oh, sí, y Señor. que al sonido del shofar nos encontremos en el aire con aquel que prometió que iba a venir a buscarnos. Amén. Gloria a Bien, Dios. sigamos Hermosa aquí. palabra. Gloria Así al que ellos Señor. están esperando que uno caiga, hinchase o cayese muerto de repente. No querían el bien, no, querían verlo muerto. Así son las víboras de este mundo. Y habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, así que estuvieron horas ahí observando, a ver, se abre la iglesia, no se abre la iglesia, pusieron la silla, se escuchan alabanza o no, ¿qué está pasando? Tenemos cada vecino nosotros, ¿eh? Bien, Ah, Señor. están así, esperando a ver qué pasa con nosotros los verdaderos creyentes. Viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer Ah, Señor. y dijeron, oh, este hombre es un Dios. Ah. Ahora Es lo increíble. adoraban ahora. Ah, Señor. Es increíble, hermanos queridos, pero es una guerra espiritual. Es vigente la Es- palabra es siervo. hoy. Es como que ocurre ahora. Todo esto está Es escrito hoy. hace tanto tiempo y sin embargo tan vigente, Es tan hoy. veraz. La palabra de Dios. ¿Cuántas cosas le ocurren al cristiano en ese peregrinar como empezó la reflexión? Todo lleva a lo mismo y ninguno de los dos sabía lo que iba a hablar el No, Señor. yo Amén. no sabía. Claro que Vos sí, tampoco. no, es así. Porque siempre en la palabra, a ver, nosotros que somos matrimonio, pero que sentimos lo mismo por el Señor, que es el amor del Espíritu Santo, siempre yo me siento orgulloso del profeta de Dios. El profeta de Dios se siente orgulloso de mí. Gloria a Dios. Entonces, no le digo nada a ella para que después se sienta agradada de mí, Gloria porque a sé Dios. que el Señor habita en ella. Gloria a Dios. Después para todos los hermanos que quieran escuchar. Y la sierva de Dios hace lo mismo conmigo. Gloria a Dios. A ver qué opino yo de esa reflexión del alma y después para todos los demás. Amén. Pero es porque amamos a un Cristo vivo. Gloria a Dios. Amamos al mismo Dios, a nuestro propio Padre, Amén. al tuyo, al que estás esperando que venga desde los cielos. Gloria. En realidad, hermanos queridos, este mensaje no ha sido para dañar a nadie. No.
es para aprender si realmente tenemos estas cualidades o hacemos estas mismas cosas para que el Evangelio no se propague, no se dé a conocer. O cuando escucho la palabra del Señor, soy eso que pone el dedo así, yo soy el más espiritual. Hermanos queridos, vos tenés que te va a tener en cuenta el Señor por esa pavada que haces. No, el Señor se agrada de un pueblo que se esfuerce, que luche, que pelee la batalla de la fe, como dijo el apóstol San Pablo. He corrido la carrera, la corrió durante años. He peleado la buena batalla. No he perdido la fe. Nosotros seguiremos hasta que las velas ardan, como dice mi hija Carolina. Hasta que venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Continuamente, el pago del Señor son las bendiciones que necesitamos. Estábamos esperando ese nieto, León. Ya vino. Y lo esperábamos con ansias y ya está con nosotros. Hemos pasado por muchísimas pruebas, pero el Señor nos bendijo. Hermanos queridos, no hablo estas cosas para provocar ni dolor, ni envidia, ni venganza. No, estamos hablando la palabra del Señor. Esto ocurrió hace 2000 años. Y hoy, si pensás un poquito, te vas a dar cuenta que sigue pasando. Porque la simiente de la serpiente está viva allá afuera. Pero también nosotros, la simiente de Jesucristo, estamos vivos. Y es más poderoso. Y es más poderoso porque venció cuando le dijo el Señor, te va a herir en la cabeza, diablo. Sí, Señor. Vos le vas a herir en el calcañar porque lo vas a llevar a la muerte. Pero no le dijo que al tercer día iba a resucitar, para que él se confiara que lo había vencido. Pero el Señor le hirió en la cabeza. La cabeza es poder. La cabeza no es una cabeza literal de una persona, es el poder. Es el poder diabólico que se generó allí en el huerto del Edén, donde creyó él que había vencido. Pero cuando vino Jesucristo, le sacó esos poderes y la muerte y el Hades están sujetos a la voluntad del Señor Jesús. Y Él le da vida al que quiere. Amén. Y nosotros fuimos elegidos para tener vida y vida en abundancia. Amén. Por eso te alentamos en esta mañana. Gloria. Tomate de la palabra del Señor. Y si tenés que sacudir esas víboras, echalas al fuego, Amén. mi amado. Amén. Y el Señor te va a dar la victoria. Gloria Hasta aquí a nomás. Dios. Gloria al Señor. Bendito el que vive. Gloria a Dios, siervo. Bendito. Nada puede apagar el amor del Señor. Dice que la víbora es sorda, ¿cierto? No quiere escuchar. Sí. Dice que es sorda, chicos. No va a querer escuchar esta palabra, se va a enojar. Pero si es víbora, límpiese de esas cosas y vuélvase al Señor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y su cruz, aunque le parezca pesada, sígala llevando, porque el Señor dijo que no es gravoso, que es ligera la carga de él. Amén. Sí, Señor. Niéguese a usted mismo, ore por su familia, cambie los malos hábitos, llene su corazón de amor, de perdón, de felicidad, de dicha. Alégrese cada mañana de que está vivo, de que está despierto, de que tiene sus seres queridos al lado, de que cada mañana usted puede ver, hablar, moverse. ¿Cuánta gente sufre, siervo? Sí, Señor. ¿Cuánta gente sufre? Los Los ciegos, hospitales. los sordos, los que están desahuciados en los hospitales. Parece que a nadie le importa, pero al Señor sí le importa. Nosotros oramos por ellos, los que están presos. Cuánta gente que sufre y a veces nos detenemos en cosas tan pequeñas, siervo. Tantas Y cosas grandes. y grandes también, siervo. Por eso en esta mañana, que el Señor los bendiga, que el Amén. Señor los ayude. Mientras ayer estaba escuchando la palabra, vi por cuántos lugares están llegando los mensajes, siervo. Amén. Con ese propósito fue hecho Betel, para que llegue a un corazón que está dolido, una persona que está allí perseguida por las víboras, perseguida por los dolores, por las angustias, que hay un Cristo verdadero y que hay siervos que nosotros dejamos mucho en nuestra vida para tener hoy el llamado y el respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Amén. para hacer todo en la vida cristiana hay que tener respaldo de Dios, si no, no se puede hacer nada.
porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, siervo. Amén. Bueno, ya terminamos Nos vemos. el programa. Que el Señor los bendiga. Bendigo a todos mis nietitos, en especial a Leoncito, que está con nosotros. Evita, que Ese vino hoy con precioso, nosotros. ese muñeco. Estaba mal de la garganta, no podía cantar, pero hoy cantó para Hoy el cantó Señor. para el Señor. ¿Me Amén. quiere cantar otra alabanza? ¿Cómo anda de la garganta? Bien, bien. Bien, bueno, vamos a otra Bueno, alabanza y ya nos vemos el terminamos. domingo que viene. Amén. Amén. Que el Amén. Señor los bendiga. Amén. Que el Señor los Gloria a Dios. No, todo esto fue el toco, si ya toqué las que quería cantar. ¿Cuál la alabanza toco? La de los chicos, del grupo, ¿Cuál? la que de la percusión. Ahí me acordé. Porque no le pusimos nombre a esa alabanza. No sé si me acuerdo más nada. Caminó entre los hombres también. Y ya la canté la canción. Ahí me acordé. Ahí ya me acordé. Instrumentos marchitados, dejados tiempo atrás, dones abandonados están. Su guitarra ya no suena y las piernas se entrenaron, camino en tres partes se quedó. ¿Y qué debo hacer si mi voz no alcanza tu presencia hoy? ¿Qué debo hacer si mi guitarra no llega a tu corazón? A tu santo altar reclamaré el bendito nombre del Hijo de Dios. Gloria. Instrumentos marchitados, dejados tiempo atrás, dones abandonados están. Su guitarra ya no suena y el silencio se apodera, la percusión en el olvido se quedó. Las lenguas ya no cantan y las letras se extraviaron, el camino en tres partes se quebró. ¿Qué debo hacer si mi voz no alcanza tu presencia hoy? ¿Qué debo hacer si mi guitarra no llega a tu corazón? A tu santo altar reclamaré el bendito nombre del Hijo de Dios, Jesús. Jesús.